Buenos días, muchachos, ¿me están escuchando? Profe, sí señor, buenos días. Profe, una pregunta, ¿en dónde quedan grabadas o en dónde se sube la grabación de esta Pues clase? estas grabaciones me toca a mí bajarlas. Acabé de descargarla de esta mañana. Me quedan dentro de mi computador. Son muy pesadas para subirlas al campus. Entonces las subí a mi canal de YouTube. La de esta mañana la acabé de lograr subir. Entonces acá, compartir, pizarra. Por ejemplo, miren en este vínculo que está acá. Acabé de subirlas al campo, al YouTube, a mi canal, la grabación de esta mañana, pero es lo mismo, realmente no hay ningún inconveniente. Bueno, en este momento estamos 7 nomás conectados. Vamos a esperar 2 minutos más a ver quién más llega, o si no empezamos la clase correspondiente. Realmente los archivos no son tan pesados, apenas son de 25K. Se demoró subir a YouTube una charla de 2 horas, se demoró subir como 15 minutos. Pues realmente es muy amplio, muy amplio. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos uniéndonos más, van apenas 10.
Bueno, ya somos 20 personas los que estamos conectados en este momento. Tiene un tinte amarillo. Sí. Deben de tener, muchachos, mucho cuidado con sus micrófonos, porque a veces se les quedan abiertos los mismos, entonces incomodan al resto de la clase. Entonces tengan en cuenta que deben de tener sus micrófonos y sus cámaras cerradas por el momento. Cuando vayan a intervenir, obviamente, pues pueden activarlos para poder intervenir. Yo acá aprendiendo a manejar esto mientras tanto, a ver qué otras cosas nos enseñan. Borrar y guardar. Bueno, en este momento voy a revisar, pausar la grabación, está grabando perfectamente. Bueno, muchachos, entonces ya son las 6:19, vamos a dar inicio a la clase de hoy como tal. En la clase anterior, como tal, estábamos viendo las obligaciones que tenía el arrendador. Era nuestro tema principal a tratar. Dentro de estos alcanzamos a ver la entrega de la cosa. Este primer punto lo tocamos con relación a las obligaciones que tiene el arrendador. El día de hoy vamos a tratar otros temas, me puedo meter dentro de estos, que son las otras dos obligaciones que tiene el arrendador con respecto del contrato de arrendamiento y las cosas que él tiene que realizar como tal al interior de lo mismo. Entonces, habíamos hablado que la definición del contrato de arrendamiento en nuestro Código Civil se lograba establecer claramente que el artículo 1973 establecía que el contrato de arrendamiento es un contrato en virtud de la cual dos de las partes se obligan recíprocamente. Una, conceder el goce o uso de una cosa, es decir, a entregar la tenencia real y material sobre la cosa, y la otra, pagar por este goce un precio determinado y a retribuirle en el momento de terminar el contrato. A grandes rasgos, nosotros pensaríamos que la única obligación que tiene el arrendador es la de entregar la cosa, porque del artículo se extrae eso, se dice que tiene que conceder el uso de la cosa, es decir, entregarla, pero no se dice nada más. Pero entonces se ha establecido que existen otras obligaciones que tiene el arrendador y que necesariamente tiene que realizarlas a su cargo. Son obligaciones obligatorias como tal, como se diría, y si no lo hace de esa forma podría incurrir en un incumplimiento del contrato que daría como tal la terminación del mismo con las diferentes sanciones que puedan existir dependiendo la terminación. Vamos a ver entonces nosotros la correspondiente a, ¿cómo era que yo hice ahorita? Esta. A mantener la cosa. Esto que están, pues era así, espere que yo ahora como estaba escribiendo, pero ya no puedo. Acá, mantener la cosa en estado de servir, que es la que vamos a ver el día de hoy. Este es muy importante, ¿por qué? Porque es el régimen mi computador se traba al escribir, no acepta tanta información de mejoras. Por eso es importante esta obligación, porque establece todo lo concerniente al régimen de mejoras como tal. Nosotros siempre hemos escuchado que existen unas mejoras que le llaman necesarias, otras que se llaman locativas, otras que se llaman útiles y suntuarias. Entonces, en la charla de hoy vamos a tener que saber identificar cada una de ellas y saber cómo son diferentes la una de las otras y a cargo de quién están cada una de estas mejoras.
Por consiguiente, la obligación de mantener la cosa en estado de servir es una obligación que tiene el arrendador para con su arrendatario y consiste en la obligación de mantener la cosa durante toda la vigencia del contrato de arrendamiento, haciéndole las reparaciones necesarias para que la cosa pueda subsistir, para que la cosa no se destruya, para que los fines para los cuales fue constituido el contrato de arrendamiento puedan continuar, excepto, como lo vamos a ver ahora, cuando hay necesidad de realizar mejoras locativas, las cuales escapan de las manos del arrendador. Por allá hay alguien que está con el micrófono abierto y está con gripa. Por favor, me lo apaga. Y puede ir a hacerse el examen correspondiente. Porque, muchachos, voy a borrar acá mejor esto. Espera a ver cómo hago. Borrar todo. Esto no sé cómo se maneja. Dentro de las mejoras, entonces, estamos con la tercera obligación, perdón, con la segunda. Hasta que se me está escribiendo en un color que no quiero. En la segunda obligación del arrendador, que es la de mantener la cosa en estado de servir. Y dentro de esta obligación de estado de servir, ya hemos manifestado entonces que le corresponde al arrendador que durante toda la vigencia del contrato de arrendamiento le garantice a su arrendatario que la cosa está dispuesta a servir para los fines por los cuales se suscribió el contrato de arrendamiento. Es así entonces que existen tres grandes ramas de mejoras, que es a través de las cuales la cosa no se va a debilitar, la cosa no se va a dañar y la cosa puede subsistir. ¿Cómo les empiezo la explicación a ustedes con respecto a esto? En sí quiero que entiendan algo. El régimen de las mejoras, hay unas que están a cargo del arrendador, como son las mejoras necesarias. Entonces vamos a empezar por el primer grupo de mejoras que se llaman mejoras necesarias. Estas siempre son a cargo del arrendador. En las modalidades que sea el arrendador, bien sea que fue al titular de derecho real de dominio, bien sea que sea el poseedor o que sea otro tenedor. Pero siempre las mejoras de carácter necesario le corresponderán al arrendador. ¿Qué son las mejoras necesarias? Las mejoras necesarias son todas aquellas mejoras o arreglos, llamémoslo así, completamente indispensables para la conservación de la cosa, ya que si no se ejecutan estas mejoras o estos arreglos necesarios, la cosa puede desaparecer, la cosa se puede extinguir, la cosa puede verse tan afectada tan grotescamente que deje de servir para los fines que naturalmente ha existido la cosa. Como le dije, siempre son a cargos del arrendador por ser el quien se está usufructuando del bien dado en renta, bien sea un bien mueble o un bien inmueble. ¿Cuáles ejemplos podemos encontrar al interior de estas mejoras necesarias? Por decir algo, en los bienes muebles podemos
poner el ejemplo de un automóvil. ¿Qué pasa con el auto? Ustedes saben, muchachos, siempre que un vehículo, un automóvil, necesariamente, para que pueda funcionar, necesita de un motor. Y los motores no son eternos. Los motores tienen un kilometraje, que pueden ser de 100.000 o 150.000 kilómetros. ¿Cuánto es? Como 200.000 kilómetros. Creo que tiene que hacerse la primera arreglo. Si no se realiza el arreglo del motor después, no sé, de los 200.000 kilómetros o cuando lo pida, ¿qué va a pasar con este vehículo? El vehículo se va a averiar porque el motor va a dejar de funcionar. ¿Y qué es un vehículo sin motor? No sirve. Porque los vehículos, ¿para qué fueron diseñados? Para podernos transportar, para servirnos de utilidad, bien sea para que la carga, para pasajeros, para nosotros mismos. De tal suerte que si el bien objeto del contrato de arrendamiento es un bien mueble, un automotor, y el mismo se le daña el motor, pero no es por descuido del arrendatario, sino por lo natural de su desmejoría o su vejez o la adultez del mismo, necesariamente tiene que ser reparado o cambiado para que el vehículo pueda seguir siendo dado en arriendo. Porque si no se hace de esa forma, pues lógicamente el contrato va a tener que desaparecer y va a dejar de subsistir. En los bienes inmuebles pasa exactamente lo mismo. En los bienes inmuebles como las casas, los locales comerciales, los apartamentos, sucede exactamente lo mismo. Piensen ustedes en una estructura del techo de una casa. Los techos de la casa, por ejemplo, las casas antiguas están construidas en vigas de madera. Esas vigas de madera dan soporte necesario a la estructura de la casa para que no colapse la estructura. Y en el evento van a hacerse las reparaciones sobre las mismas, pues va a ir debilitándose y obviamente va a colapsar. Por ejemplo, en el caso que nosotros nos demos cuenta que después de un breve temblor, la viga se ha roto o que se está fuera de su eje y está a punto de colapsar, necesariamente tenemos que arreglarla. Es que hay una humedad tan grande que ha hecho podrir las vigas y el techo está inclinándose. Es una mejora necesaria. Que los gorgojos llegaron y se están comiendo la madera de la viga. Necesariamente tenemos que realizar el cambio de la misma. Por ejemplo, tuberías. Antiguamente las casas eran hechas en tuberías galvanizadas. Las tuberías galvanizadas eran unas tuberías de metal que con el paso de los tiempos fueron prohibidas porque aportaban muchos minerales a la dieta de las personas, produciendo inclusive cáncer. Estas también se van sellando con el paso del tiempo, de tal forma que hay obstrucciones. El agua sale color marrón y ya no son técnicamente posibles tenerlas. Por consiguiente, si una tubería galvanizada de estas colapsa, necesariamente el arrendador tiene que correr con todos los gastos sobre la mejora necesaria de cambio de las tuberías. Pero en sí, para que ustedes tengan claro, las mejoras necesarias son a todos aquellos arreglos o mantenimientos completamente indispensables para evitar que la cosa perezca, para evitar que la cosa se desvalore, para evitar que la cosa pierda la esencia por medio de la cual fue creada para su explotación natural o comercial. Existe un segundo grupo de mejoras
que las vamos a numerar con el 2, que son las mejoras locativas. Muchachos, estas mejoras de carácter locativo son a cargo del arrendatario. Ay, carajo. Recuerden que yo les decía en la clase pasada que la regla general en tratándose de contrato de arrendamiento es que nosotros como arrendadores tenemos que entregar la cosa en un estado óptimo de servicio. Esto quiere decir, tratándose por ejemplo de una casa, con todos los vidrios, pintada, con los servicios sanitarios completos, con las tuberías destapadas. Es decir, con los usos normales para poder ejercitar el contrato de arrendamiento. Nosotros, como arrendatarios, tenemos la obligación de conservar la cosa en el mismo estado en el que nos la han entregado. De tal suerte que la regla general en tratándose de contratos de arrendamiento es que nosotros los arrendatarios tenemos que devolver la cosa al finalizar del contrato de arrendamiento en el mismo o mejor estado de lo que nos la han entregado. A nosotros cuando nos entregaron la casa nos la entregaron limpia, con las paredes pintadas, sin ningún resán en las paredes, sin las puntillas locas por todos los cuartos llenos de puntillas, con los tomas corrientes y el sitio donde se prenden las luces, los apagaluces, en buen estado, atornillados a la pared, con las rosetas de las bombillos de porcelana bonito. Esto, como digamos, también lo entregaron con cortinas. Todo esto cuando se acabe el contrato de arrendamiento, al cabo de 1, 2, 5 años, o lo que ustedes quieran, se supone que yo como arrendatario, cuando me vaya de ese lugar, tendré que entregar en buen estado todo lo que me han entregado, de tal suerte que las mejoras locativas se refieren a todo aquello que tiene que ver con el mantenimiento de la cosa, que tiene como fin único, reparar los deterioros normales de las cosas provenientes del uso de la cosa, del uso de las cosas. No es que porque se haya agrietado la pintura por el tiempo o porque un niño que nosotros tenemos como viviendo en la casa raye todas las paredes, que la estructura de la casa está en peligro insaneable y se vaya a caer, que el apartamento vaya a dejar de servir para ser habitacional, ¿no? Porque esa mejora de pintar el apartamento no es necesario para la conservación de la cosa, pero sí es una mejora de carácter locativo, que le da un valor agregado en ese sentir a la cosa, de tenerla bonita, de tenerla habitable, de tenerla agradable al gusto, a los sentidos. De tal suerte que si ustedes como arrendatarios llegan a tener alguna desgaste natural de la cosa, pues obviamente el que tiene que correr con estos gastos son ustedes mismos. Porque yo les entregué a ustedes, por ejemplo, el baño con el flotador en muy buen estado. Y con el plazo del tiempo se daña el flotador y ustedes van a descargar y hay una fuga de agua.
Entonces uno tiene que decir, no, ¿yo por qué tengo que cambiar el flotador? Si el baño es del arrendador, pues que lo cambie el arrendador, señor arrendador, cámbielo. En una primera medida, esto es una mejora netamente locativa. Es un arreglito que toca hacerle a la casa, producto de que usted está viviendo ahí, de que usted está descargando el baño todos los días y que le entregaron un baño funcionando. Motivo por el cual le corresponde a usted arreglar ese defectico y entregar el baño en buen estado de funcionamiento. Esas son las mejoras locativas. Recordemos, el fin único de estas mejoras es reparar los deterioros. Pero recordemos que estos deterioros de la cosa que estamos reparando es por el paso del tiempo. Por el mero paso del tiempo que se van haciendo la necesidad de hacer esas mejoras locativas. Mientras las necesarias, las primeros que vimos, ¿cuál es su fin? Es conservar la cosa en su estado natural, impidiendo que se destruya o se desmejore. Y ahora existe un tercer grupo de mejoras. Un tercer grupo que se llaman mejoras útiles y o suntuarias. Estas mejoras útiles o suntuarias están a cargo en un principio del arrendatario, que caprichosamente la solicita. Y a veces a cargo del arrendador cuando consiente en ellas. Entonces, ¿cuál es este fin de estas mejores útiles o suntuarias? Pues realmente el fin que ellas tienen es aumentar el valor o la utilidad de la cosa. Estas mejoras no podemos decir que son necesarias porque perfectamente el bien puede vivir sin ellas. Tampoco son locativas porque no obedece a meros mantenimientos. Las mejoras útiles o suntuarias obedecen a caprichos de las partes. Y yo las divido entre útiles o suntuarias porque para mí son completamente diferentes. Voy a empezar a hablar de las útiles. Las mejoras útiles son aquellas que le dan un valor agregado a los bienes, en este caso, bueno, bienes muebles o inmuebles. Por ejemplo,
El hecho de que yo le diga al dueño de la casa, oiga, señor arrendador, quiero que ponga gas natural al interior de la vivienda, ya que usted me tiene cocinando con energía eléctrica y calentando el agua con energía eléctrica. Fíjense que no es una mejora necesaria, porque si bien es cierto, para poder arrendar un apartamento o una casa, se había solicitado que debería tener servicio de agua caliente y además un sistema de combustión para poder calentar o preparar los alimentos. Yo como arrendador perfectamente le puedo decir, señor arrendatario, el hecho de poner gas natural no es una mejora necesaria, porque la necesidad de cocinar usted, la necesidad de bañarse con agua caliente ya está suplida. ¿Y cómo se suple? Con la energía eléctrica. Ahí le tengo la energía eléctrica, no la necesito. Pero entonces yo, como arrendatario, le digo, mire, señor arrendador, lo que pasa es que si le ponemos gas domiciliario a esta casa, va a incrementarse el valor, va a ser un plus ultra, va a permitir que ahorremos en electricidad, va a permitir tener un sistema más limpio de cocción y más eficiente de calefacción de agua. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Mm? Entonces, si el arrendador consciente, es decir, dice sí, es decir, acepta que se instale la mejora útil, la misma será a cargo del arrendador. Si el arrendador manifiesta que no quiere que le instalen gas y ustedes como arrendatarios neciamente lo hacen, ustedes tienen que pagar tanto el costo de instalación del servicio que han solicitado, como todos los aditamentos que se requieran para hacerlo funcionar correctamente. Y cuando se termine el contrato de arrendamiento, ustedes tienen dos opciones. Una, dejar la mejora útil a servicio del bien mueble o inmueble que ustedes han arrendado, perdiendo ustedes el valor de la inversión por haberlo instalado, por necios, por caprichosos. Y ustedes no le pueden reclamar a su arrendador que le tiene que compensar el valor de lo que ustedes instalaron, toda vez que ustedes mismos quisieron esa mejora útil. Generalmente las mejoras útiles están dadas con servicios públicos, con adecuaciones físicas de la estructura de la casa que pueden servir para que sea más confortable. Por ejemplo, en los pisos altos, acá en la ciudad de Tunja, existen los problemas que los constructores piensan que todos viven en Cartagena o que todos vivimos en tierra caliente y se les ocurre hacer unos balcones gigantescos en las habitaciones principales con puertas ventanas de pies a cabeza, de tal suerte que el frío que se mete en las noches es bárbaro. Hay que reparar ese frío que se cuela a través de las puertas ventanas de los balcones en los pisos altos. No, es una consecuencia de vivir en Tunja. ¿Cómo lo suple usted como arrendatario? Pues usando más cobijas, comprando un sistema de calefacción. Pero usted puede decir, hay una mejora útil que podemos realizar para que podamos nosotros aislar el frío, el cual consiste en encerrar el balcón con una capa de vidrio, haciendo un pequeño invernadero, de tal suerte que se aísla el frío y además le da más calor al apartamento. Esa mejora, ¿quién la tiene que hacer? Entonces hacemos el ejercicio. ¿Es necesario?
Si no se hace esa mejora de forrar los balcones y hacer pequeños invernaderos, la cosa va a desaparecer, la estructura va a colapsar, el apartamento se hace completamente inhabitable. No. Ahora, ¿eso es locativo? Esto viene de un deterioro natural de la cosa que poco a poco, por el uso y el desgaste, se ha ido deshaciendo y necesitamos repararlo. Tampoco. Obedece a una obra, a una intervención que tenemos que hacer nosotros con el mero fin o con la único sustento de mejorar la habitabilidad del apartamento, haciendo que nuestros huéspedes estén más calienticos en las noches y no sufran el frío de la ciudad de Tunja. Entonces, yo como arrendatario le digo a mi arrendador, señor arrendador, ¿por qué no le ponemos vidrio a los balcones y hacemos una marquesina? Esto vale 3 millones de pesos. Hagámoslo, es útil, no es necesario, es útil. Y mi arrendador dice, sí, pues la mejora útil estará a cargo del arrendador. Si el arrendador dice no y ustedes neciamente por su capricho deciden realizar la mejora útil y contratar al señor vidriero y poner el correspondiente balcón, la mejora correrá por cuenta de ustedes como arrendatarios. De tal suerte que cuando se termine el contrato, ustedes tienen dos opciones. Una, desmontar sus vidrios y llevárselos, dejando completamente arreglado el balcón, que no se note que tuvo una intervención de un balcón. O dos, dejarlos adheridos a la estructura del bien dado en renta, perdiendo ustedes la inversión que han hecho. Completamente porque ustedes lo hicieron de necios. Cuando les dijeron que no, ustedes dijeron, yo sí quiero. Ahora, hay algunas mejoras útiles que necesariamente las paga el arrendador, porque si no las llega a hacer, el arrendatario no toma el contrato, no toma en arriendo el inmueble. Por ejemplo, cuando viene de uno a tomar una bodega, ellos especifican que las bodegas deben de tener dos puertas, una de entrada y otra de salida, que deben de tener una trastienda, que en esa trastienda debe haber un cuarto frío, que el sistema de iluminación debe ser de determinada calidad, que el color de la pintura de la bodega debe ser de tal tipo de blanco. Todas esas mejoras que se le hacen a la bodega no son necesarias, porque una bodega puede vivir con una sola entrada. Una bodega puede vivir si está pintada de azul turquesa. Una bodega puede vivir si no tiene cuarto frío. Pero si no se hacen esas mejoras útiles para el arrendatario, pues no va a surgir a la vida jurídica el contrato de arrendamiento. Por consiguiente, el arrendador se ve en la obligación de costear estas mejoras útiles. Y ahora hay otro tipo de mejoras, que son las mejoras suntuarias. Yo las separo como tal, aunque tienen, digamos, el mismo manejo, pero las separo, porque estas mejoras suntuarias no son de utilidad para el bien mueble o inmueble. Corresponden absolutamente a caprichos del arrendatario, a pequeños lujitos que él quiere tener. Hay una regla de oro, que uno no puede edificar en tierra que no sea de uno. Uno no puede meterle dinero a una casa o a un carro que no es de uno. Hagan lo que ustedes quieran en su carro,
en su casa, pero no en el de los demás. Entonces, por ejemplo, yo tengo en renta un automóvil, un campero. No tengo rentado mensualmente un contrato a un año. Y de pronto yo digo, ah, no, lo que pasa es que como yo viajo tanto, yo quiero tener un buen sistema de navegación. Entonces le instalo un GPS. Es una mejora suntuaria para el carro. Necesaria para usted porque usted de pronto si no conoce las carreteras se va a perder. Pero para el carro como tal es suntuario. Ustedes dicen, ah, es que a mí me gusta la musiquita y además siempre que voy a algún pueblo de tierra caliente me gusta abrir el baúl del carro, las puertas, poner música a todo volumen y ponerme a tomar cerveza hasta el amanecer. Entonces le voy a poner una planta de sonido, le voy a poner unos parlantes, le voy a poner un adaptador, una batería auxiliar, etcétera. Y engallan el carro. Lo convierten en un car audio. Todas esas mejoras que ustedes le hicieron al vehículo son suntuarias. El vehículo sirve para su fin, que es movilizar pasajeros o carga, sin la necesidad de que tenga un equipo de sonido o un GPS. Un carro necesita ¿qué? Llantas, necesita frenos, necesita motor, necesita asientos, pero no necesita de esos sistemas. Ya te doy la palabra, Nicolás. De igual forma, en una casa. Por ejemplo, ustedes toman en renta un inmueble. Ustedes dicen, ay, no, lo que pasa es que yo quiero que el mesón no sea de madera, sino de mármol de Carrara. Y ponen el mesón en mármol de Carrara. Ay, es que yo soy devoto de la Virgencita, como el presidente Duque. Y mandan romper una pared y ponen un nicho para poner una virgen. Todas esas son mejoras suntuarias, lujosas, que no le dan valor a la casa, que no le agrega ningún valor agregado de utilidad. De precio sí, puede ser, pero de utilidad no. De tal suerte que ustedes como arrendatarios, si no le piden, si no le piden la autorización al arrendador, tienen la posibilidad de que pierdan lo que han entregado. Nicolás, activa tu micrófono y habla. ¿Cuál es tu pregunta? No, doctor, ya salí de la duda. ¿Sí? Perfecto, Nicolás. Sí, entonces el régimen es el mismo, pero ojo, hay otra cosa adicional dentro de estas mejoras útiles o suntuarias. Puede estar a cargo de ambos. ¿Cuándo está a cargo de las dos partes? Pues en virtud del principio de consensualidad, las partes pueden pactar lo que quieran al interior del contrato. Y perfectamente, si mi deseo es tener gas, porque por ejemplo yo tengo un local comercial y en el local comercial yo puse una pizzería y el horno del local comercial se alimenta con gas, pero yo tengo es gas de pipeta y ese gas sale costosísimo. Además me toca estar cambiando las pipetas, me ocupa espacio. Yo le digo al dueño local, hermano, pongamos gas domiciliario, gas natural. Y él me dice, no, ¿para qué? ¿Para qué si ese local, pues yo nunca lo había arrendado para una pizzería, sino siempre ha habido una tienda y las tiendas no necesitan gas? Y yo digo, mire, esto no es una inversión para ahorita, es una inversión para el futuro. Cuando yo me vaya de acá, si viene una panadería, si viene un restaurante, si viene unas hamburguesas, si viene otra pizzería, pues hermano, le va a servir es a usted con el tiempo, porque hay un valor agregado. Pongámoslo. Y mire, y yo le ayudo a pagar. Ahí está, yo asumo la instalación de eso y usted ponga todos los que son punto y la mano de obra, etcétera, qué sé yo. Y pueden llegar a ese consenso. Es legal, es válido. Fíjense en lo que pasan en todas las franquicias que llegan ahorita con el auge de centros comerciales. Se pueden dar cuenta ustedes que entrar a un almacén de Vélez, de Tunja, de Bogotá
o de Cartagena es entrar a lo mismo. Entrar a las hamburguesas del Corral, de Bogotá, de Cali, de Medellín, es exactamente lo mismo. Uno se siente transportado, porque ellos necesitan conservar una marca, conservar una imagen, tener un nivel de recordación en todos los clientes, de tal suerte que necesitan realizar unas mejoras al interior de los locales. Y estas mejoras son netamente mejoras útiles o suntuarias, que generalmente las paga el arrendatario. Pero ustedes saben que las franquicias, si lo pudieron ver en la película que les puse a ver de McDonald's, de Hambres de Poder, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba bien, que nos damos cuenta cómo cuando nos se vende una franquicia y se va a administrar, ustedes como franquiciantes tienen la obligación de adaptar el local como lo quieren. Perdón, ustedes como franquiciados tienen que adaptar el local como lo quiere el franquiciante. De tal suerte que le digo, listo, le vendo la franquicia, le vendo el derecho de manejar, explotar mi marca, de comercializar mis productos, pero requiere un local comercial de 50 metros cuadrados mínimo, que tenga gas natural, línea telefónica, que tenga un muro de tanto por tanto de altura y ese muro forrado en tal, que los muebles sean de tal color, de tales características, de tal tipo de madera. Es decir, le pone unas condiciones para que pueda venirse la franquicia a ese local comercial. Y ustedes, como personas que han adquirido el derecho de franquicia, toman en renta un local comercial. Y ustedes, como arrendatarios, tienen la obligación de realizar todas las mejoras útiles o suntuarias que requiere la marca que les está dando la franquicia. Por eso es que se dice que la franquicia está en manos del arrendatario en un principio. Ese es el régimen de las mejoras. Hay algo particular respecto de las mejoras necesarias. Hemos dicho que las mejoras necesarias están a cargo siempre del arrendador. Estas mejoras necesarias, venga a dibujar. Estas mejoras necesarias son a cargo del arrendador. Es decir, que el arrendador es el que tiene que decir sí, hágala. Pero ¿qué llega a pasar en el evento que ustedes estén con un bien en arrendamiento, ustedes como arrendatarios, y el bien empiece a colapsar, amenace ruina, y se requiere inmediatamente la intervención de maestros expertos para poder corregir esa falla, o si no la cosa puede colapsar y se puede acabar? Ustedes le dicen a su arrendador, señor arrendador, se necesita urgentemente que cambie la viga de amarre, que la refuerce, porque la estructura se está cayendo. Y el arrendador le dice, no, qué pena, yo ya, yo arrendé eso así como está, yo no tengo por qué hacerle nada. Ustedes en este caso tienen dos opciones. Pues la lógica y la natural es terminar el contrato, obviamente, ¿sí? Ustedes dicen, ah, no, las obligaciones, esta letra quedó inmunda, termina. ¿Sí? Ustedes le dicen simplemente, pues hermano, qué pena, pero usted acaba de incumplir una de las obligaciones que tiene como arrendador, que es la de mantener la cosa en estado de servir, motivo por el cual inició un proceso de responsabilidad contractual frente al juez correspondiente para que él resuelva este contrato y condene al arrendador en daños y perjuicios causados por la terminación del contrato. O si ustedes de todas formas quieren
subsistir, hacer subsistir el contrato, quieren seguir viviendo en ese local o en esa casa, y ustedes no quieren dar por terminado el contrato de arrendamiento ante esta negación del arrendador de realizar la mejora necesaria, ustedes pueden, sin ningún inconveniente, reparar. Escribe. Pueden hacer la reparación necesaria o la mejora necesaria, pero únicamente cuando es por motivos de urgencia manifiesta. Y tuvieron ustedes que acreditar que le avisaron a su arrendador que se necesitaba realizar esta mejora y que él mismo no los atendió. Y en ese evento que ustedes hagan la reparación de la mejora necesaria a cargo de ustedes como arrendatarios, ustedes pueden o pedirle autorización al arrendador para descontarla mensualmente del canon de arrendamiento. O dos, si se niega a realizar esos descuentos periódicos hasta quedar al paz y salvo sobre la mejora necesaria, ustedes pueden pedirle al juez que reconozca a favor de ustedes la hechura de esa mejora necesaria y por consiguiente es el arrendador el que les tiene que pagar a ustedes esas mejoras. Y ya se mirará el sistema de compensación si ustedes lo cobran íntegramente o si lo hacen a través de compensaciones. Ese es el régimen de las mejoras. Vamos a pasar a la tercera obligación que tiene el arrendador. Cristian, cuéntame. Activa tu micrófono. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, es que me surgió una duda porque cuando nosotros vimos la clase de bienes, nombrábamos unas reparaciones o mejoras que eran de carácter no locativo, que lo que hacían era, digamos, alterar el bien como tal o modificar una parte del bien. Alterar me refiero no por completo, sino alterar una parte específica del bien. Entonces, si entren dentro del contrato de arrendamiento o en este régimen de mejoras en específico al contrato, no se tengan por vistas. Yo creería que cuando estás hablando de las mejoras locativas que tienen por finalidad modificar la forma del bien o alterar la forma del bien, en lo que realmente nosotros podemos estar hablando es de una mejora útil, ¿sí? Porque finalmente si nosotros estamos reformando el bien inmueble arrendado o el bien mueble con la finalidad de darle mayor capacidad para que sea más aprovechable, por ejemplo, mayor ventajas comerciales o demás, lo que estamos haciendo es volviéndolo más útil. Por ejemplo, si el inmueble solamente tiene una pequeña puerta de entrada al local y ustedes deciden hacerle un gran ventanal de tal forma que se pueda observar mejor qué es lo que se está vendiendo. Lo que finalmente está haciendo esto es de prestarle un servicio al local comercial. Pero el Código Civil no reconoce esas mejoras, como tú dices, no locativas, pero útiles. Con esos términos no las reconoce. Para el Código Civil solamente existen las mejoras necesarias, las locativas, las útiles y las suntuarias. Lo que pasa es que nosotros cometemos un error siempre al decir mejoras útiles o suntuarias, como si fueran exactamente lo mismo. Y lo que importa es que nosotros logremos diferenciar claramente cuando existe una mejora que le da una utilidad al bien y le presta un beneficio adicional a la cosa, volviéndola más competitiva, mejor habitable, teniéndola como mejorándole sus recursos. Y otra cosa es cuando nosotros hacemos una mejora netamente suntuaria, que es un caprichito, un gusto. Ah, es que yo quiero pintar la pared de rosado, ¿sí? Entonces eso, no, espérate que aquí hay dos personas pidiéndome la palabra, pero yo no los puedo ver quién está levantando. Dicen dos participantes levantaron la mano. Pero, entonces hable quién levantó la mano primero, por favor. Nicolás está Yo, pidiendo. doctor. Nicolás.
Sí, doctor, en materia del ejemplo que se estaba tocando en cuanto al carro que se le pone el equipo de sonido, esa mejora tiene que ser vista, o sea, yo lo entendía más que todo como una mejora útil, porque en el evento en el que esa persona en otras circunstancias, en otros tiempos próximos llegue a arrendar ese vehículo, pues el canon será más caro como quiera que está esa mejora, o en el caso de que lo llegue a vender. No, para mí, sí, yo entiendo tu preocupación con respecto a eso, pero para mí necesariamente es una mejora que no es útil. Es un lujo, porque realmente, a ver, dependiendo también, Nicolás, para qué hicimos nosotros el contrato de arrendamiento. ¿Qué me estás arrendando tú? Tú me estás arrendando un vehículo para hacer, o sea, es decir, el carro que me está sacando a mí en arriendo es un carro que tiene como fin la recreación y llevarlo a ferias, vender productos en él, será un carro que anuncia publicidad política, que tiene servicios de perifoneo, o por el contrario, por ejemplo, yo te arrendé un vehículo, una camioneta para transportar ingenieros dentro de una compañía. Sí, es como más que todo, es como tratar de verificar para qué se hizo el contrato de arrendamiento, porque eso nosotros lo tenemos que tener clarísimo. Ahorita más adelante lo vamos a ver dentro de las obligaciones del arrendador, que es cumplir fielmente el compromiso que adquirió al interior del contrato de arrendamiento y darle el uso a la cosa de acuerdo a ese clausurado. Porque nosotros simplemente no podemos decirle arriendo un carro, punto, sino el fin. Es decir, poner las pautas para lo cual yo te di el arrendamiento del carro. Este carro yo te lo voy a alquilar para transporte de personas dentro del territorio de Boyacá, el cual únicamente podrá hacerse en carreteras de orden nacional o departamental. De tal suerte que si usted emplea el carro para otros fines no descritos dentro del contrato, por ejemplo, para volverlo un carro de carga o para ponerle esos equipos de sonido y ponerlo a publicitar y a perifonear por todas las ciudades que voten por determinado político, se incumple el objetivo del contrato. Pero entonces, realmente nosotros cuando hacemos una mejora útil, le estamos dando un valor agregado a la cosa. Y si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hacemos algunos tipos de mejoras que no están dentro de la estructura misma del bien, realmente nosotros estamos desvalorizando el producto final. Porque todo lo que sea personalizar un bien solamente le va a gustar es a ustedes, a nadie más. De tal suerte que cuando ustedes saquen eso al mercado, van a castigarles el precio, porque las mejoras fueron personalizadas a su gusto. Por eso les decía, la regla de oro es que en tierra ajena nadie tiene que construir. Si no es su casa, si no son sus cosas, ¿para qué se pone a hacerle eso? ¿Para qué se pone a cambiarle los pisos? ¿Para qué se pone a cambiarle el sistema de iluminación? ¿Para qué se pone a cambiar la cocina integral por una cocina divina italiana de último modelo? Si eso no es suyo, eso se va a quedar ahí o lo va a tener que desmontar y va a tener que dejar las cosas en el mismo estado como estaban antiguamente. Cuando tenga sus cosas, pues haga lo que quiera, pero mientras tanto no. Bueno, vamos a continuar con la próxima obligación. Voy a borrar. ¿Cómo se borra? Entonces, la tercera obligación que tiene el arrendador es una muy especial y además es la última de las obligaciones, que es la de librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el uso de la cosa. En apariencia no teníamos más obligaciones, porque ya estaban las básicas. Entregar la cosa y
Estar pendiente que la cosa no se deteriore y que sirva para ser arrendada. ¿El resto qué? Ya que nos importa. Pero no, existe otra obligación, que es la obligación del arrendatario de librar, del arrendador de librar al arrendatario de toda turbación. La palabra turbación viene de aquella cosa que siempre decimos, que una turba iracunda se ha alzado y está molestando la estabilidad o los bienes propios. Siempre que hablamos de turba es de un desorden, de personas que están agrediéndonos, que están molestándonos permanentemente. Y esta turbación o molestias que pueda sufrir el arrendatario en el ejercicio del contrato de arrendamiento puede obedecer a diferentes situaciones exógenas o extrañas que logren que yo como arrendatario me sienta incómodo en el ejercicio de mi contrato de arrendamiento. Podemos decir que la primera de ellas es la que proviene del la que proviene directamente del arrendador. Recuerda cuando nosotros estuvimos hablando de todo lo referente a cuando un arrendador que no se dé cuenta de qué está pasando al interior de su casa puede tener inconvenientes, porque si es alguna actividad de carácter ilegal, puede verse involucrado en una pérdida de la cosa a través de una acción de extinción de dominio. Por ejemplo, cuando el bien está siendo utilizado para drogas o para prostitución infantil, o a través de todas aquellas que se llaman del comiso, con el cual se pierde el poder dispositivo sobre la cosa. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros como arrendadores para no ser invasivos en el contrato de arrendamiento y no estar molestando a nuestros arrendatarios permanentemente? Pues bueno, esto cuando hablamos que le proviene directamente del arrendador la turbación, es la típica señora viejita que nos arrienda a nosotros un apartamento dentro de su misma propiedad, por ejemplo, y que está todo el día pendiente de nosotros. Y que entonces llega y golpea, ay, qué pena, don Julito, ¿cómo está? Lo que pasa es que yo vi que anoche, como a las 10 de la noche, entró alguien y no sentí que salió. ¿Está todavía allá? ¿Y usted por qué está acá con esa persona? Ay, mire, qué pena, don Julito, lo que pasa es que escuché como mucha bulla anoche, lo que pasa es que había como una fiesta y usted sabe que a mí no me gusta el ruido. Oh, ay, qué pena, don Julito, ¿será que me puede dejar entrar? Lo que pasa es que yo estoy escuchando como ruidos raros y yo creo que usted está rompiéndome las paredes. El arrendador no puede abusivamente importunarnos a nosotros como arrendatarios en el ejercicio del derecho de tenencia que hemos adquirido en virtud de un contrato de arrendamiento. Existen formas establecidas para que nosotros podamos ejercer una inspección real sobre lo que está pasando al interior del inmueble. Digamos que una de las formas de lograr un control es la que proviene del mismo contrato. Es decir, regálame 5 segundos que me llegó un mensaje urgente. Es decir, a través de las formas convencionales. Es decir, a las fijadas al interior del contrato de arrendamiento.
Yo siempre les he dicho a ustedes que hagamos todo por escrito, que entre mayor claridad al interior del contrato de arrendamiento vamos a darnos cuenta que existe mejor posibilidad de poder ejecutar todas las obligaciones contractuales en debida forma. Por eso, lo que yo considero que se hace necesario y prudente es que cuando ustedes redacten el contrato de arrendamiento, se haga una cláusula como elemento excepcional del contrato. Una cláusula que no es obligatoria, que fije un régimen de visitas al inmueble, de tal forma que si el arrendador sospecha de lo que está pasando al interior de su vivienda, se fije, por ejemplo, que periódicamente el arrendador podrá visitar e inspeccionar el inmueble dado en arriendo, previa notificación, no sé, por decir algo, 12 horas antes al arrendatario para que le permite su ingreso. Ustedes como arrendadores no pueden, les está completamente prohibido coger una llave y llegar y decir, uy, ya se fue el señor arrendatario, venga a ver qué está haciendo, y entran y abren abusivamente. Porque recuerden que ustedes, en virtud del contrato de arrendamiento, ustedes cedieron una parte de su ejercicio del dominio pleno. Ustedes cedieron el uso y el goce y la disposición respecto a ese uso y ese goce. Es decir, ustedes cedieron la tenencia de la cosa, de tal suerte que el arrendatario tiene la plena disponibilidad de disfrutar, gozar, explotar civil o comercialmente el bien mueble o inmueble que detente, dentro de los parámetros del contrato de arrendamiento, claro está. No puede hacerlo por fuera de ello. Por eso, ustedes no pueden turbar o molestar al arrendatario en el ejercicio del contrato de arrendamiento que está desarrollando, pero sí puede tratar de ponerle unos tatequietos cuando ustedes sospechen. ¿Qué es esto? Inspecciones convencionales. De tal suerte que ustedes pueden decir, con un día de anticipación ustedes informan. Oiga, qué pena, lo que pasa es que tengo que ver qué está pasando al interior del apartamento, y lo pueden hacer. Otra que ustedes pueden hacer, por ejemplo, y yo creo que ha pasado a muchos que ustedes si han vivido en renta, es que de pronto la persona que es su arrendador quiere vender el inmueble y ustedes están viviendo al interior de ese inmueble. Ya te doy el uso de la palabra, Juan Pablo, regálame un segundo. Y ustedes están viviendo al interior de ese inmueble como arrendatarios. Y el arrendador le dice, ay, qué pena, mijito, es que me tiene que dejar mostrar el apartamento porque yo lo estoy vendiendo. Y entonces los llama cada rato, oiga, que ya en 2 horitas va a llegar la señora fulana que va a ver el apartamento, muéstreselo. Ustedes como arrendatarios se pueden negar a esas visitas. Solamente si ustedes lo aceptan, se puede ver el apartamento que están vendiendo. ¿Por qué razón? Porque ustedes no tienen por qué ser importunados en virtud del derecho de tenencia que detentan. El que quiere vender un apartamento, que lo tenga libre. De tal suerte que si quiere vender el apartamento, termine primero el contrato de arrendamiento y así libre, bonito, pintadito, póngalo en arrendamiento. O de lo contrario, convencionalmente pueden establecer una forma para mostrar el apartamento. Entonces cogen el contrato de arrendamiento, hacen un otro sí, y en el otro se dice, el arrendador podrá traer los clientes que él quiera para vender el apartamento y mostrar el apartamento el primer miércoles de cada mes o cada 15 días el miércoles de 5 de la tarde a 8 de la noche. Punto. Y convencionalmente se ha logrado determinar esa intrusión del arrendador al interior del apartamento. Juan Pablo, ¿me decías? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Las mejoras
atienden al factor de naturaleza de los contratos o tienen que estar taxativamente en el mismo? Muy buena pregunta, aunque ya hemos salido del tema de las mejoras, pero las mejoras son, no son de la esencia del contrato, porque sin ellas vive el contrato, sino son de la naturaleza del contrato. No tenemos que poner nosotros al interior del contrato de arrendamiento que las mejoras locativas las va a hacer el arrendatario, porque el de la misma norma ya lo dice, ya lo presupone. No tenemos que poner al interior del contrato de arrendamiento que las mejoras necesarias son a cargo del arrendador, porque ya se presupone, porque legalmente se estableció así. Entonces son elementos de la naturaleza del contrato como tal. Se entienden preestablecidas. Continuemos entonces con esta con este tema que estamos desarrollando. Librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el uso de la cosa. Primer gran grupo de turbaciones o molestias que vamos a encontrar, todas aquellas que provienen directamente del arrendador. Hemos visto cómo convencionalmente nosotros podemos fijar un régimen de inspección a la cosa dada en arriendo. Y ahora hay una segunda forma de que ustedes puedan inspeccionar la cosa dada en renta, que son las administrativas, a través de la inspección de policía. Ya me está fallando mi computador y no me escribe cuando estoy usando del internet así como en tanta capacidad. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo les decía desde la clase anterior que siempre que exista algún tipo de inconveniente proveniente entre arrendador y arrendatario, en una primera medida ustedes no tienen que acudir directamente a un juez de la República, porque el juez de la República únicamente está dado o para regular el valor del canon de arrendamiento o para reconocer, por ejemplo, las mejoras que se han hecho, para los incumplimientos contractuales, para terminar el contrato de arrendamiento o algo así. Es decir, para las cosas graves que vengan directamente del contrato de arrendamiento. El resto de actuaciones ustedes las tienen que desplegar a través del inspector de policía. En el Código Nacional de Policía se nombra al inspector de policía como aquella persona que se encarga de hacer valer la tenencia de la cosa dada en arriendo. De tal forma que es el inspector de policía quien tiene en una primera medida que intervenir en los contratos de arrendamiento. Entonces, pongamos que el arrendador tiene serias sospechas que al interior de la casa quedado en arrendamiento están sucediendo obras no permitidas. Todo esto porque Marujita, la vecina, que es la típica viejita como nosotros ahorita en cuarentena mirando todo el día por la ventana a ver qué hacen los vecinos, nos ha llamado a decirnos: don Julio, usted como arrendatario, ¿cómo permite hacer eso en su casa? Y yo, ¿qué pasó, Marujita? Mire, es que allá el señor todas las noches hace una bulla, esos son macetas, taladros, gente allá, se nota mucha gente como moviendo cosas y sacan unas volquetadas de materiales, hay unas carretilladas de desechos y los llevan y los botan. Entonces, fíjense que ustedes como arrendatarios tienen serias dudas de lo que está pasando al interior de su casa. Y usted llama a su arrendatario, dice: oiga, mijo, lo que pasa es que me dicen que está sonando macetas. ¿Qué está haciendo usted? ¿Usted está haciendo alguna construcción? No, no, don Julio, acá no está pasando nada, acá no, nosotros no, nada. Esa viejita loca que pues la tiene al rojo, pero no. Pero a usted le queda la dudita. Entonces, ¿qué hace? Coger las llaves de la casa y llegar y abrir y empujar la casa. ¿Qué está pasando acá? No, están violando el derecho de tenencia que ustedes han entregado a su arrendatario en virtud del contrato de arrendamiento.
Pueden ir ante un juez, señor juez, termine el contrato de arrendamiento porque tengo sospechas que están construyendo, que están tumbando una pared. No, tampoco lo pueden hacer. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es acudir ante el inspector de policía, poner una querella policiva y el inspector de policía inmediatamente abre un proceso administrativo policivo y va a realizar una inspección al interior del inmueble para verificarlo. Obviamente respetando el debido proceso, haciendo notificaciones si hay el caso. Ustedes pueden pedir con medida cautelar que no se haga ninguna notificación, sino que se llegue sin avisar, etc. Pero siempre el inspector de policía es el que interviene primero al interior de los litigios que se originen provenientes del contrato de arrendamiento. Acá ya empezamos a encontrarle funciones a los inspectores de policía que a veces uno dice, ¿y estos qué hacen? ¿Para qué sirven? ¿No? Entonces ya vamos a ver que tanto en el manejo de arrendamientos, como ahorita lo vamos a ver en el manejo de propiedad horizontal, son ellos los encargados de realizarlo. Entonces digamos que eso es el gran numeral primero. Todas las turbaciones que provienen directamente del arrendador. Ahora hay otras turbaciones. Todo lo proveniente de reformas sobre, llamémoslo, mejoras, obras, etc., que molesten a los arrendatarios. Entonces también hay oportunidades en las cuales la cosa dada en renta, nosotros estamos viviendo felices al interior de la misma, pero resulta que el dueño de la cosa, nuestro arrendador, empieza a hacer reformas, empieza a meter máquinas, empieza a hacer arreglos, bien sea proveniente de mejoras necesarias o caprichosas de él, que hacen que nosotros como arrendatarios nos veamos afectados. ¿A cuento de que ustedes tienen que soportar una obra al interior de la casa si usted está viviendo ahí? No sé si ustedes han pintado la casa de ustedes. Solamente cuando uno pinta la casa de uno, eso se vuelve un despelote. Uno no tiene dónde dormir, el olor a pintura es terrible, el polvo, la lija de todo que se hace a toda la pintura, a uno lo saca corriendo, a uno le toca irse de la casa realmente. Entonces vamos a ver qué pasa cuando el arrendador decide realizar algún tipo de estas conductas al interior de la casa. Lo primero que podemos decir es que existe una prohibición. Está completamente... Ay, carachos. Está completamente prohibido al arrendador, bueno, ¿cómo está escribiendo? Arrendador, mudar la forma de la cosa en arriendo. Bueno, el arrendador no podrá, sin el consentimiento del arrendatario, mudar la forma de la cosa arrendada, ni hacer obras, ni hacer trabajos que puedan impedir el goce y disfrute de la cosa dada en renta. Cosa no me deja escribir. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes están disfrutando de la tenencia de una cosa dada en arrendamiento, ustedes
para que su arrendador pueda empezar a hacer obras, a hacer construcciones, a cambiar la forma de la casa, tiene que constar con su autorización. ¿Por qué? Porque ustedes están disfrutando de la cosa y ustedes pueden verse afectados respecto de cómo ustedes viven al interior de la casa, porque si la tienen para hacer una netamente habitacional como tal, ustedes pueden darse cuenta que pueden afectarse en la salud, en la incomodidad de todas las personas que viven al interior de lo mismo. O si ustedes tienen un local comercial, sus clientes se van a ir por el polvero, por las polisombras, por los obreros entrando y saliendo para realizar las obras. Sí, entonces, si el arrendador tiene que hacer algún tipo de reparación urgente que no da espera a que el contrato de arrendamiento se termine para poderlas hacer, el arrendatario tiene que sufrir dichas mejoras. No puede decir, no, no quiero hacerlas. ¿Por qué? Porque son de carácter urgente. Y el arrendatario tendrá derecho a que el arrendador o le rebaje el canon de arrendamiento mientras duran las reparaciones, o no le cobre el canon de arrendamiento mientras duran las reparaciones, o tendrá que reubicar al arrendatario en un lugar de similitud para que pueda él continuando con su libre ejercicio de la tenencia que se estaba haciendo. Retomando esta prohibición de realizar reformas, mejoras, obras, etcétera, que molesten al arrendatario dentro del ejercicio de la tenencia otorgada a través del contrato de arrendamiento. Está completamente prohibido realizar todo tipo de mejoras, de obras, de construcciones al interior del contrato. Al igual, cuando hablamos de mudar la forma, es, por ejemplo, cambiar físicamente, ya te doy uso la palabra, Paula, cambiar físicamente el bien. Por ejemplo, si a mí me dieron en arrendamiento una finca que tiene una ribera de un río, en la cual yo voy a tomar el agua y voy a cultivar, y después mi arrendador me dice, ah, no, qué pena, lo que pasa es que ese potrero ya no se lo voy a dar, y llega y ¡prum!, lo cerca. Y oiga, para compensarlo, coja la montaña, allá es bonito, allá tiene buena vista. Fíjense que me mudaron la forma de lo que me dieron a bien renta, cambiándome las reglas de juego completamente. Es una prohibición. ¿Me ibas a decir algo, Paula? Sí, señor. Es que su merced había dicho que le rebajara el canon o que no rebajara y ubicara al arrendatario, pero no entendí como el segundo, lo de ubicar al arrendatario. Sí, acá yo siempre pongo un ejemplo que de pronto les puede parecer a ustedes familiar, porque yo sé que muchos de ustedes se levantan los sábados y domingos a ver el Chavo del Ocho. Ustedes no vieron un capítulo del Chavo en el cual estaban arreglando la vecindad porque estaba dañada y el señor Barriga no tuvo otra opción que llevarse a todos sus inquilinos a la casa de él. Eso es lo que pasa. En el evento que yo tenga que realizar una mejora que involucre, digamos como tal, la casa en la totalidad de la habitación, la totalidad de la casa, la totalidad del bien, de tal suerte que yo no puedo hacer esa reparación, esa obra, sin que afecte a mis inquilinos. Yo tengo que proteger a mis inquilinos llevándomelos a otro lado mientras hago las obras. Entonces, por ejemplo, lo que pasa es que la casa está completamente pues vieja, no sé. Vamos, los pisos que tiene son pisos antiguos de madera y voy a quitarlos, voy a rellenar ese piso y voy a poner cerámica. Para poder cambiar toda la estructura de los pisos, no me sirve que nadie esté viviendo en esa casa. ¿Por qué? Porque se van a molestar. Voy a quitar, voy a arrancar todos los pisos.
No pueden tener ni una cama, no pueden tener la mesa, el comedor, nada. Por consiguiente, entonces, yo, como arrendador, puedo hacer las obras necesarias que tengo que hacer siempre y cuando cuente con el permiso, obviamente, de mi arrendatario. Y entonces, yo como arrendador, por ejemplo, le pagaré todos los gastos de bodega de todo su trasteo. Y puedo decirle, mire, las obras duran 15 días, motivo por el cual les voy a contratar un hotel por 15 días para que ustedes vivan allí. Cuando terminen las obras, vuelven a su casa. Y así se puede hacer. Hay 20.000 clases de vicisitudes que se pueden ocasionar. Pero lo cierto es que el arrendador está en la obligación de proteger a sus inquilinos. Porque si no lo hace y decide realizar las obras arbitrariamente, está incumpliendo el contrato de arrendamiento. Pero recordemos lo que dijimos. Si las reparaciones son urgentes, se tienen que realizar o realizar, porque la casa o la estructura o el bien colapsará si no se hacen. El arrendatario tiene que soportarlas. No es que puede, sino que tiene. Y al hacerlo, obviamente, tiene esas prebendas. Rebájeme el precio, exonéreme del canon o ubíqueme en otro lugar. Hagan de cuenta que estamos viviendo en una casa y hay una ola invernal grandísima. La ola invernal rompe la estructura de la marquesina. El agua se empieza a colar, empieza a caer dentro de toda la capa del techo. Se filtra por todas las cornisas y la estructura del techo empieza a ceder y se va a caer. Y si se cae, mata a todos los habitantes. Entonces inmediatamente el arrendador dice, no, acá toca ponerle un freno ya, necesitamos meterle obra ya. No es porque quieran ustedes y si quieren, no, es que toca arreglar la cosa, porque si no se arregla, el resto de agua de la ola invernal que viene, en la que estamos, va a terminar colapsando completamente el techo. Entonces ustedes como arrendatarios, dependiendo, podrán mirar qué se hace. Si solamente la marquesina y lo único que van a hacer los obreros es estar en el patio y de pronto en una de las habitaciones que tenían inconveniente, pues ustedes aceptan esas reparaciones y les tienen que aguantar los obreros. Inclusive le pueden decir, ay, no, lo que pasa es que rebajen un poquito por la incomodidad de ver gente y esto. ¿No? Pero si la obra es de tal magnitud que afecta toda la casa, toda la casa, que ustedes no van a estar tranquilos por ningún lado porque están quitando techo, poniendo techo, lleno de cemento, de obreros y todo, pues su arrendador tiene que darles una solución. Tiene. Si no lo hace, incumplimiento contractual. Si no lo hace, les tocó a ustedes irse a vivir a otro lugar, mudarse, entonces tienen que acciones de responsabilidad civil contractual para poder ustedes cobrar todos los daños y perjuicios causados. Si firmaron contrato de arrendamiento, pues está la cláusula penal. Eso es respecto a ese tema, Paula. Creo que me estaba pidiendo el uso de la palabra Nicolás. Sí, doctor, es que, digamos, una circunstancia podría ser en el caso que no requiere autorización del arrendatario, digamos, el escenario donde sea totalmente necesario un control de plagas, fumigar una casa. También. Claro que sí, porque fíjate que el control de plagas, si una casa está cundida de algunas plagas como chinches, pulgas, ratas, cucarachas, hace esa plaga que el objeto del contrato de arrendamiento no se pueda desarrollar completamente. Porque si tú tienes una casa para poder vivir, tienes que vivir en condiciones de salubridad. Y si la salubridad es dada, no por la basura que tú como arrendatario tienes depositado en la casa, sino por el sótano, por la estructura antigua de la casa, por el tipo de techos que tiene, alberga esas plagas, pues obvio. Y más si es un restaurante, un local comercial y que tengan problemas de plagas. Entonces, obviamente, si hay una afectación grandísima a sanidad, está un control de plagas desmesurado, ustedes tienen que afrontarlo inmediatamente, porque recuerda que tú como arrendador tienes un vínculo instrumental con la cosa que estás dando en renta.
De tal suerte que si tú te haces el pendejo respecto a una invasión de ratas, por ejemplo, ocasionadas porque las alcantarillas de tu casa son muy viejas y además hay piso de madera con abajo que hay como un vacío de esos pisos antiguos y hay eso, terrazas y cosas así donde hay muchas ratas y tú no haces nada y de pronto una de las personas se llega a ser afectada por una enfermedad provocada por una rata o un niño llega a ser mordido por una de esas ratas, ustedes como arrendadores que entregaron una casa en condiciones no aptas para vivir gente, ustedes pueden tener una responsabilidad contractual ocasionada por la invasión de ratas que tenía. Entonces, claro que sí, ustedes inmediatamente pueden llamar a sanidad, pueden decir, acá necesitamos hacer esto, como se va a hacer el control de plagas, ustedes no pueden seguir viviendo en esta casa. Punto. Necesitamos 8 días la casa sola, ¿no? Vengan, yo los llevo a otro apartamento que tengo, hagamos una mudanza o allá lo tengo amoblado, vivan ustedes allá o les pago un arriendo o como el señor Barriga se los lleva para su casa. Eso es, Nicolás. Bueno, ahora, existe otra, la tercera parte, y con esto yo creo que vamos a terminar la clase de hoy, que es el tercer grupo de diferentes turbaciones que pueden causarse a la cosa en arriendo. Y son todas aquellas turbaciones que provienen de terceras personas. Terceros. ¿Sí? Todas las turbaciones o molestias o embarazos provenientes de terceras personas. ¿Qué pasa acá? Acá estamos frente al típico caso de los vecinos ruidosos, que nos tocó un grupo de universitarios al frente de nuestra casa que hemos alquilado, y que estas personas son buchinchosas y todo el tiempo se la pasan de fiesta en fiesta. O que mi vecina de abajo, del apartamento de abajo, se asoma a fumar por el ducto de ventilación y por eso mi casa huele a cigarrillo todo el día. O el grupo de muchachos que se pone en el parquecito que queda al frente de la casa que tomé en renta a tomar y a hacer bulla y a escuchar música hasta altas horas de la noche. Todas estas turbaciones provenientes de terceras personas diferentes al arrendador son de competencia del arrendatario. Es decir, el arrendatario es el que tiene que sufrir las molestias o las turbaciones ocasionadas por terceras personas. No es obligación del arrendador darle solución a los conflictos con vecinos o con terceras personas que les estén haciendo a ustedes la vida imposible al interior de su bien dado en renta. Por ejemplo, ustedes no pueden decir, señor juez, dé por terminado el contrato de arrendamiento que tengo de mi apartamento, toda vez que el arrendador incumplió la obligación de librar al arrendatario de toda turbación porque al frente del apartamento vive una familia de costeños que escuchan vallenato a todo volumen, a toda hora, todo el día, y yo necesito tranquilidad para poder vivir. Es un elemento exógeno al contrato de arrendamiento, que no tiene nada que ver con el bien inmueble que le han dado a ustedes en renta, sino es un problema que se ha adquirido por vecinos quejambrosos, por vecinos desconsiderados que están afectando su calidad de vida o su actividad comercial que están desempeñando.
Por ello, cuando estas turbaciones provienen de terceros, hay dos formas de enfrentarlos. Primero que todo, lo que tenemos que decir, le corresponde al arrendatario solucionarlo. Tiene dos formas. La primera, si no vive, si no está en propiedad horizontal, la casa o el local comercial que está siendo perturbado, es decir, su actividad comercial o su actividad habitacional está siendo perturbado por terceras personas y ustedes no viven en propiedad horizontal, les corresponde a ustedes realizar el procedimiento que les explicaba arriba. Es decir, iniciar las actividades o las sanciones netamente administrativas porque el inspector de policía es el que tiene que conocer de estas querellas, motivo por el cual ustedes se acudirán directamente al inspector de policía, pondrán la querella manifestando cuál es el inconveniente que tienen con las personas que están turbando su libre disfrute de la cosa dada en renta. El inspector de policía tendrá que citarlos previa notificación de los mismos a la inspección de la policía, hacer las audiencias pertinentes, escucharlos en descargos y les podrá imponer diferentes sanciones, desde amonestaciones como multas, como órdenes de confinamiento, cauciones, etcétera. Pero como les decía antes, siempre es el inspector de policía la primera persona que tiene que enterarse y solucionarlo, pero no su arrendador. Y lo segundo es que si ustedes viven o están más bien, porque puede ser un local comercial, como Unicentro, en propiedad. Cuando están en propiedad horizontal, las cosas cambian un poco. Porque recordemos que dentro del marco de la propiedad horizontal existen unas cosas que se llaman manuales de convivencia. Y dentro del manual de convivencia se desarrolla el protocolo para nosotros poder librarnos de las perturbaciones o las turbaciones de terceras personas que están molestándonos al interior de nuestra tenencia. O inclusive si así no sea un contrato de arrendamiento, puede ser que yo sea el dueño y que yo viva ahí. Pero ese es el manual de convivencia que va a establecer cómo es el procedimiento a seguir. Dentro de las dentro de las propiedades horizontales, necesariamente existe una cosa que se llama comité de convivencia. Es un órgano no sancionador, es un órgano autocomponedor, es un órgano que se encarga de velar por que los vecinos y copropietarios vivan armónicamente. Este comité de convivencia está integrado generalmente por 3 personas, siempre es número impar, y está encargado de solucionar todas estas turbaciones. Entonces, lo primero que antes del comité de convivencia se me olvidaba decirles, lo primero que es, cuando exista una turbación y ustedes estén viviendo en propiedad horizontal, tienen que, por escrito, quejarse ante el administrador.
El administrador es el representante de toda la propiedad horizontal y es el que tiene que realizar todas estas gestiones. Entonces, por escrito, ustedes siempre por escrito le dirigen una queja al administrador manifestándole cuál es el inconveniente con el vecino que puedan tener ustedes para que les active el protocolo del manual de convivencia. El administrador va a citar al comité de convivencia y el comité de convivencia tiene que adelantar unas reuniones tendientes a hacer una autocomposición entre el quejoso y el denunciado de haber cometido una infracción al manual de convivencia. ¿Sí? Entonces, el comité de convivencia cita reunión. Recordemos que el comité de convivencia no es sancionador, es autocomponedor. Tratan de que pacíficamente se logren unos acuerdos para una convivencia armónica. Si resulta que después de esta reunión que hace el comité de convivencia no pasa absolutamente nada y las cosas siguen igual o no hubo acuerdo, elabora un acta está escribiendo de fracaso. En esta acta de fracaso es donde el comité de convivencia establece que efectivamente se trataron de hacer todas las reuniones y todas las autocomposiciones necesarias para que entre los vecinos se lograra un acuerdo y cesara la perturbación que existía. Y no fue posible por ningún medio que se pusieran de acuerdo. Entonces, esa acta de fracaso se la entregan al administrador. Y una vez se la entregan al administrador, inmediatamente el administrador queda legitimado para acudir ante el inspector de policía. Entonces, fíjense que cuando nosotros estamos hablando que nosotros estamos viviendo o tenemos un local comercial bajo propiedad horizontal, nosotros no vamos a acudir directamente ante el inspector de policía, sino que tenemos que agotar todos los requisitos previos que establece el manual de convivencia, de tal suerte que intervienen algunas personas como el comité de convivencia, tratan de hacer una autocomposición, y si no se logra, finalmente el que está legitimado para poner la queja a nombre del que ha sido perturbado en su contrato de arrendamiento será el administrador. Había una pregunta por parte, creo que era de Cristian. Sí, doctor. Doctor, ¿qué sucede cuando el administrador impone sanciones? Me refiero a sanciones pecuniarias, doctor. El administrador, pero eso ya es violación de las normas del manual de convivencia. Y el manual de convivencia establece todas las sanciones. Tienen que establecerse previamente. No es que cometa usted una infracción y al mes digan, ah, no, eso es, pongámosle un canon de arrendamiento como sanción, sino tienen que estar plenamente establecidas y la única es el órgano que puede hacer modificaciones al manual de convivencia es la asamblea en pleno. Entonces, la asamblea general en pleno es la que establece cuáles son las sanciones que existen al interior del manual de convivencia. Todas esas sanciones que se impongan a los copropietarios o las personas que conviven en propiedad horizontal, si son de carácter pecuniario, se cobran judicial, pues dentro con un recibo que es se le presenta para que sea pagada la sanción. Si no llega a pagar, pues inmediatamente se puede iniciar un proceso de carácter ejecutivo en donde el justo título va a ser complejo, que se llama. Primero, el acta de la reunión de asamblea plena, donde se estableció la existencia de esa sanción. Dos, la resolución proferida por el administrador por medio del cual se le sanciona.
Y 3, el recibo de cobro jurídico, que el cobro pues que se le mandó al apartamento respectivo para que realizara el pago de esa sanción. Ese es un título complejo, pero se convierten en obligaciones netamente pecuniarias a cargo del arrendatario. En este caso, hablando de contrato de arrendamiento del arrendatario. Pero si el arrendatario se va sin pagarlas, el arrendador tiene que pagarlas. Y el arrendador, una vez las pague, puede iniciar proceso ejecutivo porque subroga la deuda persiguiendo a su antiguo arrendatario. Gracias, doctor. Y finalmente, dentro de este tema de la turbación a terceros, existe una turbación a terceros que es completamente diferente a la del 1988. Es la turbación de terceros que alegan tener un mejor derecho sobre la cosa dada en renta. Entonces, acá aparecen o personas que tenían contrato de arrendamiento anterior y ya se les había entregado el bien y ellos se habían ido y cuando llegaron encontraron unos nuevos arrendatarios. Por ejemplo, una finca. Se le había arrendado una finca a Pedro. Pedro le entregaron la finca. Pedro la cercó. Le dijo, listo, voy a meter ganado cuando el pastico esté alto. Volvió al mes y medio y encontró ganado. Fue a ver qué pasó y aparece Julio. Y le dice, oiga, ¿qué pasó, Julio? ¿Usted qué hace aquí? Me dice, no, lo que pasa es que a mí me arrendaron esta finca, tengo contrato de arrendamiento y me la entregaron. Entonces, fíjese que ahí se encuentra el problema de cuando se arrienda una cosa a dos personas a la vez, ¿cuál es el contrato que tiene vigencia? Pero obviamente, como acá hay un conflicto, ¿no es cierto? Tiene que desarrollarse ese conflicto judicialmente para que el juez sea el que establezca cuál es el contrato que está vigente. Y por consiguiente, en el evento que el que está desarrollando el contrato de arriendo actualmente ante el abandono, pues cuando otra persona se había ido y pierde, pues obviamente tendrá que entregar el bien al legítimo arrendatario, el primero que le habían entregado con contrato más antiguo. Entonces fíjense que acá es una perturbación de un tercero que judicialmente está reclamando el bien. Bien sea porque tiene un mejor derecho de renta o bien sea porque sea un tercero que estaba solicitando la cosa en reivindicación, porque la cosa que se había arrendado era una cosa que no era propia, era una cosa ajena. Entonces acá operan las mismas figuras del salamiento por evicción en materia de contrato de compraventa. Entonces nosotros, el arrendatario que se ve perjudicado por un tercero que lo está persiguiendo en mejor derecho, tendrá acción contra su arrendador para que el arrendador le sanee por evicción el contrato de arrendamiento. De tal suerte que si el tercero gana el bien, el arrendador tendrá que indemnizar al arrendatario con respecto de daños y perjuicios, etcétera, que se logren causar. Esas son, digamos, las grandes formas como se puede perturbar a un arrendatario dentro de su inmueble. Bueno, muchachos, no alcanzamos a ver las obligaciones del arrendatario, son corticas. Nos vemos en la otra clase rápidamente porque la idea es que el próximo jueves vamos a ver las reglas de arrendamiento comercial y después inmediatamente pasamos al arrendamiento de la ley 820, que esa es la habitacional. Y la idea es que tratemos de cerrar tema de arrendamiento esta misma semana para poder hacer la evaluación con respecto de todo el tema de arrendamiento y que ustedes tengan una nota. A todos ustedes, muchas gracias por haber asistido a la clase. Espero que sigan así de juiciosos, sigan cuidándose en sus casas, sean muy responsables. Cualquier inquietud me pueden ubicar en correos electrónicos o los que tienen mi WhatsApp, ¿vale? Entonces, muchachos, voy a grabar ya está grabando, pero me toca detener la grabación, convertirla y la plataforma no me deja subir esta grabación
a el campus virtual, motivo por el cual la voy a convertir y la voy a subir al canal de YouTube. Tengan en cuenta que ustedes, porque también les subí las de esta mañana del otro grupo, que ustedes son el grupo A. Entonces métanse a la grabación de la clase con la fecha de hoy del grupo A. Bueno, muchachos, entonces nos vemos. De tener grabación.